para conquistar a las naciones. Gracias en esta mañana, queremos darle gloria a Dios por este momento maravilloso que nos da esta luz del día. Es un día muy soleado y aparentemente nublado también de repente, pero está bonito, no se esperan tantas lluvias, aunque el gobierno del estado ha estado manifestando a través de boletines, comunicados, a través de más bien la Secretaría de Protección Civil, que vendrían fuertes lluvias, y bueno, ha estado muy latente, un poco flojo, no se ha visto realmente que crezca demasiado. Y bueno, esperemos que siga así, porque también a veces las lluvias en exceso pues nos dañan los plantíos. Si bien los prospera cuando es la lluvia buena, cuando es la lluvia suave, pero cuando cae una lluvia, una tromba, pues daña hasta las casas, daña todo lo que se le pone enfrente. Y lamentablemente pues esto así es. Damos gracias a Dios de verdad por este momento, por esta exaltación a nuestro Dios. Queremos darle gloria y reconocemos, verdad, que sin Él no somos nada, porque Dios es el Todopoderoso, el Santo de Israel, como se dice en su palabra, verdad. Y bueno, pues comentarles, verdad, que hay un tema que a mí no me deja en paz, un tema que tengo que seguir mencionando, que tengo que seguirlo diciendo, porque pues desgraciadamente, verdad, pues este 10 de julio pretenden, ¿verdad?, hacer matrimonios, realizar muchos matrimonios colectivos de jóvenes con preferencias sexuales nada apropiadas a la vida común, a la vida espiritual que Dios ha regido. Y que bueno, pues no se dejaron esperar. Ahora sí que antier precisamente se manifestaron afuera de la presidencia municipal, porque el alcalde porteño señaló que los matrimonios gay no estaban sustentados por la jurisprudencia. Entonces se le manifestaron y llegaron ahí, ¿verdad? Y bueno, pues es algo triste ver, ¿verdad?, cómo pretenden de alguna forma que caigamos en lo que es Sodoma y Gomorra, cómo pretenden, ¿verdad?, que lleguemos a un estatus, ¿verdad?, donde pues esta gente, ¿verdad?, pretenda estarse dando casamiento y casándose, ¿verdad?, en estos tiempos, cuando en medio de tanta hostilidad sienten que van a descansar casándose con sus parejas del mismo sexo. O sea, cuando no saben que todo esto nos hace tanto daño, como no tienen idea y como no tenemos idea. De verdad es triste, pero bueno, estos matrimonios los está impulsando la esposa del gobernador, la maestra Rosa Isela Ortega, que ella está proliferando esta situación. Inclusive la directora del registro civil, Marta Inés Huerta Pegueros, dice que sí, que hay una posibilidad, porque dice que el 22 de junio, se los voy a leer aquí un boletín, es un boletín que circuló y que, digo, a mí se me hace inaudito, pero bueno, es triste reconocer que pues ellos se presten, ¿verdad?, a esta situación tan denigrante, ¿verdad?, porque pues Guerrero no está preparado para esto y México menos, aunque en el Distrito Federal ya existe la ley de convivencia, ¿verdad? Entonces, aquí señala Inés Huerta Pegueros que el 22 de junio entraba en vigor la tesis jurisprudencial 43/2015 décima, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que no están todavía autorizados, y menos que estén aquí regularizados en el código vigente del estado de Guerrero. Y pues esto es una tristeza de ver. Yo lo comento así muy escuetamente, pero la verdad, porque causa mucha pena, ¿verdad?, saber que el 10 de julio, próximo domingo, tendremos viendo un escenario tan denigrante en el puerto de Acapulco, proliferando no la maldad, sino este pecado sodomita, y que la verdad, si leyéramos la historia no la repetiríamos, y es triste. Pero bueno, Dios tenga misericordia de esta gente, y ojalá y que se le caiga el teatro a la gobernadora y al propio gobernador, que también está dando cabida a este tipo de situaciones. Respetamos que cada quien decida qué tipo de sexo, en este sentido, por su libre albedrío, está bien, pero no por eso vamos a fomentar y a proliferar el casamiento en esta forma. Bueno, pues en esta mañana tenemos el pan diario, ¿verdad? Tenemos el pan diario por Claudia, y nos lo va a compartir de una forma diferente la palabra de Dios.
la asemeja a una historia, siempre va acompañada de una historia, y esa historia nos conlleva a un punto teológico que nos puede hacer reflexionar y hacer entender. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que nos están escuchando. Este día, 4 de julio, el título del pan diario es Visión Eterna. La lectura bíblica se encuentra en 2 de Corintios 4:16 y 5:8. Dice así: el mes pasado tuve buenas noticias del oculista. Mi visión de lejos había mejorado. Bueno, pensé que era una buena noticia, hasta que una amiga me informó: la visión de lejos puede mejorar con la edad, la de cerca puede disminuir. El informe me hizo pensar en otra clase de mejora en la visión a distancia que he observado en algunos creyentes. Los que conocen a Dios desde hace mucho tiempo y que han atravesado grandes pruebas parecen tener una mejor visión del cielo que los demás. Su visión eternal ha mejorado y la de cerca, la terrenal, ha disminuido. Como el apóstol Pablo tenía esa clase de visión, instó a la iglesia de Corintios, en 2 de Corintios 4, 17 al 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero ahora luchamos con nuestra visión. Hay una tensión entre disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado en esta vida y creer lo que el teólogo Jonathan Edwards afirmó sobre nuestro futuro. Ir al cielo para disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que las residencias más placenteras de este mundo. Ver al Señor será la visión perfecta. Señor, sabemos que nuestra vida aquí es solo un instante comparado con la eternidad. Ayúdanos a disfrutar de este tiempo y a utilizarlo para hablar de tu amor y bondad, hasta el día en que te veamos. Y dice: mantén la mirada fija en el galardón. Es importante lo que Pablo menciona, porque hay veces que tenemos pruebas y tribulaciones y vemos solamente lo que puede pasar y consideramos las opciones que tenemos en lo terrenal y no vemos lo que Dios está tratando de demostrar o lo que quiere formar en nosotros. Todas las veces hasta podemos reclamarle a Dios y decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por esta tribulación? ¿Por qué tengo este problema? Pero Dios está viendo de una forma diferente, y si nosotros a través de estas pruebas que pasamos durante nuestra vida podemos tener una visión mejor de lo que es la gloria de Dios, que podemos ver, conocer más a Dios y conocer su corazón, que dice también en su palabra que todas las cosas son hechas para nuestro bien. Él formará nuestro carácter por medio de las tribulaciones, por medio de los problemas. Él formará tu carácter y mi carácter en los problemas más difíciles. Cuando pienses que no hay solución, ahí va a estar Dios. Ayer platicaba con un amigo y platicábamos y decíamos: creo que lo más difícil es escuchar el silencio de Dios. Cuando tú estás en un problema súper fuerte y le estás diciendo a Dios: Dios, ayúdame, necesito de ti, necesito que me apoyes en este momento. Y Dios no dice nada. Y Dios está ahí, sabes que está ahí, pero no te dice nada. Y le dices: papá, ¿por qué no me dices nada? ¿Por qué no me dices nada? Algo que me haga sentir bien a mí. Pero si dejas de preocuparte por los problemas y empiezas a adorar en medio de la tribulación, en medio de los problemas, entonces Dios va a empezar a obrar y va a decir: ok, Él no le interesa los problemas que tiene en la vida, no le interesa el problema que tenga, sino que me pone a mí en primer lugar. Y es cuando Dios va a empezar a actuar en tu vida y va a poder empezar, y tú vas a empezar a producir esa fe, y va a crecer tu fe cada vez que tú aprendas a decir: ok, no es el momento que yo quiera, es cuando Dios quiera, todo va a ser conforme a la voluntad de Dios, y te aseguro que todas las cosas que hagas te van a salir bien. Dice su palabra también que Dios tiene planes y sus planes son para bien y no para mal. Y debemos de aprender, aunque sea difícil, aunque a veces lo veamos todo súper cerrado, súper chiquito, que casi te estás asfixiando. Dios está en medio de esa tribulación, Dios está en medio de ese problema que tienes ahora mismo, y Dios está formando y Él está trabajando en tu entorno. Pero lo que quiere hacer con tu entorno es ayudarte a formar tu carácter y tu corazón, y que tu carácter sea igual que el de Cristo. Aprender a soportar las tribulaciones y demostrarle al enemigo
que Dios está con nosotros y que dice, como dice su palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga mucho. Seguimos en Radio y TV Vida con Propósito, comunicando de Cristo para conquistar. Como dicen su palabra, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, reconocer que no somos nada sin Él. Y pues, como a veces pone aquí una imagen, ¿verdad?, el ingeniero Juanito dice, tú sin Dios eres nadie, y Él sigue siendo Dios. O sea, es una gran verdad. Así es que tenemos que reconocer que no somos nada y que sin Él no somos absolutamente más que hojarascas cual arrebata el viento, dice en los proverbios, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios por esta mañana. Y también tenemos un tema muy relevante, un tema muy especial, ¿verdad?, que nuestra hermana Silvia Arzola pues ha preparado, ¿verdad? Ese tema es la vida de uno de los hombres más grandes de todos los tiempos, un hombre que fue un asesino, un hombre que fue un descuartizador, el Jack descuartizador de aquella época, pudiéramos decirlo así. Jack el descuartizador, ¿verdad?, un asesino serial, pero este era un asesino serial con licencia para matar, porque pues el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando se llamaba Saulo de Tarso, fue un hombre tremendo, un general, un hombre preparado, un hombre culto, pero con una cizaña en las manos para destazar. Bueno, pues nuestra hermana Silvia trae este tema, la vida de Pablo, simple y sencillamente su vida. Vamos a ver cuántas emisiones podemos dar, porque hablar de Pablo es hablar muchísimo de él. Gloria a Dios. Pásame. Muy especial a la vida cristiana y aún para el pueblo no cristiano. Así es, hermano. Bueno, pues estamos aquí ya en historia, y bueno, si en estos tiempos todavía nos sorprende a los hombres de este tiempo, imagínense lo que fue en su tiempo él, cuando temas muy cerrados o temas que propiamente se trataban muy herméticamente, él los habló de una manera abierta, firme y con la convicción de que era Dios el que le hablaba y le mandaba a hacer estas cosas. Aparte del personaje de Jesús, yo creo que uno de los más importantes es Pablo, que en su tiempo fue llamado Saulo de Tarso. Y vamos a ir a la palabra de Dios, en donde empieza propiamente la conversión de Saulo. Y nos vamos a ir a Hechos en el capítulo 9. Vamos a leer el 9, el versículo 1, y nos vamos a ir hasta el 19. Y de ahí vamos a dar lectura al 20. Amén. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vamos a ir a Hechos 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Por qué quise leer así los versículos? Si nos vamos al 9, en el 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Eso lo habla en el 1. Pero cuando nos vamos a la lectura del 20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Podemos ver, ¿verdad?, y qué contrastante. Si alguien nos da esta lectura, vamos a decir, bueno, la Biblia está confundida. Pero si ya leemos poco a poco todo el versículo 9 de Hechos, vemos que fue una conversión de este hombre. Pasó de ser seguidor de los discípulos de Jesucristo a ser el más aferrado seguidor del mismo. Vemos que fue una conversión total, radical. Él propiamente cambió toda su historia, toda su vida, todo lo que él era para ser seguidor de Cristo. Hace 15 días precisamente se tocaba el tema y se hablaba someramente y decíamos que qué es lo que le pasa a la iglesia de hoy en día, por qué no tiene la misma pasión, por qué no tiene la misma entrega. ¿Por qué no vemos Pablos entregados, convertidos en su totalidad? ¿Por qué no vemos mujeres también entregadas, mujeres que tengan ese entusiasmo, ese amor hacia las almas? Vemos lo que manejaba el hermano Ulises hace unos momentos, lo que se está legalizando ya se legalizó en Estados Unidos, ya se legalizó propiamente en otras partes del mundo. Yo veía las últimas noticias y dicen que ya propiamente las comunidades lésbicas, homosexuales, se han levantado ya en países como en China. Veíamos ya protestas pequeñas, pero ya protestas aquí en México, y veíamos que todo este mover, pero
hay una iglesia cristiana en estos tiempos que propiamente carece de algo, carece de lo que propiamente este varón nos estaba enseñando, el convertirse, en dar su vida, su entrega. Y vemos que él nace en Tarso. Tarso era una ciudad muy importante de aquellos tiempos, lo que hoy viene siendo Turquía. Estaba dominada por los helenitas y era una ciudad también muy comercial, lo que hoy podemos ver como la ciudad de Nueva York, vemos la Ciudad de México, ciudades importantes a nivel mundial, ciudades que mueven. En aquel tiempo eso es lo que era esa ciudad, era una ciudad grande, y eso es lo que le permitió a Pablo, a este personaje en aquel tiempo llamado Saulo todavía, a Saulo le permitió aprender varios idiomas, lo cual le serviría a futuro para dar el evangelio, para dar a conocer el evangelio, para también defenderse de todos aquellos que fueron sus atacantes, que fueron sus enemigos. Él nace en este país, en Asia Menor, que hoy conocemos como Turquía actualmente. Ya les había dicho, ¿verdad? Maneja varios idiomas, pero el más importante que maneja es el griego koiné, que era un idioma en aquel tiempo que venía siendo como ahora el inglés. Ahora vemos que si tú manejas el inglés y hablas el inglés perfectamente, te puedes mover en cualquier parte del mundo, porque va a haber personas que hablen ese idioma. En aquel tiempo, en aquellos continentes, el idioma más hablado precisamente era este griego koiné, que Pablo lo manejaba perfectamente. Vemos que a diferencia de Jesús hablaba más el arameo. Él hablaba griego, arameo, y también hablaba propiamente otros idiomas muy importantes en aquella época. También era un personaje tan yo lo puedo decir así, sorprendente, que manejaba también dos ciudadanías, que era la judía, la romana, y hay algunos historiadores que manejan que también manejaban otra ciudadanía. Vemos que él tuvo la astucia para poder manejar esas ciudadanías, porque cuando tenía que defenderse ante un tribunal romano, ponía su ciudadanía romana. Ahora, si nos vamos al derecho romano, sabemos que los ciudadanos romanos gozaban de infinidad de derechos en aquel tiempo, ya que el imperio greco-romano era uno de los más influyentes y que tenían mayor conquista en esos continentes. Ahora, ¿por qué viene a ser importante este personaje? Porque nada más y nada menos él fue y es conocido así como el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles que andaban propiamente con Jesucristo, y el que fue separado, que fue Judas Iscariote, y después se escogió y se seleccionó a otro para que tomara su lugar, ellos solamente iban hacia su pueblo, se encerraban en llevar el evangelio solamente a los judíos. Cuando viene Jesucristo, porque de hecho Pablo tuvo que defender su apostolado también ante los demás discípulos, diciendo que él también era discípulo de Jesucristo, porque él también fue nombrado por él mismo, porque Jesucristo se le apareció camino a Damasco, y es lo que propiamente leemos en el capítulo 9, donde él se convierte camino a Damasco, porque el Señor Jesucristo se le aparece y le dice que por qué le persigue, que por qué persigue a su pueblo. Ahí viene la conversión de Pablo, y él defiende ante los discípulos que él también es discípulo de Jesucristo, y él decide ir hacia los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Propiamente venimos siendo tú y yo. No quiero decir que si ese personaje no hubiese nacido, no estuviésemos nosotros como cristianos. No lo quiero ver así, porque Cristo, dice la palabra de Dios, que Cristo es dueño y soberano de todo. Entonces él tiene control de todo. Pero sí, él fue la herramienta, fue el hombre que se dejó utilizar por nuestro Señor Jesucristo para que el evangelio viniera hacia los gentiles. Él habló también temas muy fuertes, y lo vemos en la Biblia, lo vemos en parte de la Biblia, donde se le opone nada más y nada menos que al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, el que fue seguidor, el más allegado de Jesucristo, y que aún una religión que sabemos que es la tradicional lo toma como el sucesor de Jesucristo en la tierra, al apóstol Pedro, aunque vemos que no es así. Pero imagínense, en aquel tiempo los seguidores amaban a Pedro. Yo nada más quiero que te transportes un momento en aquel tiempo, y aparece Pablo, el asesino, el que los perseguía, y ahora él propiamente
reprendiendo al apóstol Pedro y diciendo que no todos iban a ser como los judíos, que porque él exigía cosas que aún ni siquiera él podía cumplir como judío, porque él iba a exigir a aquellos que no eran judíos que se portaran como tales. Esa es una de las cosas que a mí me sorprendió. Otra de las cosas es que él también manejó por medio del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, manejó temas que revolucionaron en aquel tiempo. Y yo hace unos programas anteriores lo citaba y mencionaba que, bueno, ahora, por ejemplo, las mujeres feministas se levantan en contra del cristianismo y dicen, no, es que la Biblia nos suprime, nos aísla, nos hace menos. Pero si vamos y retrocedemos al tiempo en el que esas palabras fueron dichas, lo decía hace algunos programas y veíamos que la mujer era nada. Pablo se levantó y dijo, cuiden a sus mujeres, vaya, como el vaso más frágil, aprécienlas. Habló también de los derechos de los ancianos, en aquel tiempo de los cuales esos temas no se hablaban, de los hijos, y era en aquel tiempo en el que tomaba posesión el imperio grecorromano. Si nos vamos a la historia y si tú tienes la oportunidad de investigar cómo eran en aquel tiempo los derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos, te sorprenderías. Y mira que a mí me sorprendió cuando empecé a ver y dar lectura, y nada más para ponerte un ejemplo, 2 gemelos no podían vivir los dos, uno tenía que ser muerto. ¿Y sabes cuál era el que era muerto? El que era más débil. Lo mataban porque no podían subsistir 2 personas iguales. Esas eran las partes o cosas que sorprendían en aquel tiempo. Y Pablo fue un hombre revolucionario. Y nada más, ahí se las dejo, ¿verdad? Fue uno de los que escribió casi la mayor parte del Nuevo Testamento, 12 cartas epistolares paulinas, también se les llama. Él las hizo, él las escribió. Vemos primero de los Corintios, Efesios, vemos Tesalonicenses, vemos Romanos. Bueno, hay tanto de qué hablar de este personaje que un programa yo creo que no sería suficiente, algunos en contra, otros a favor. Pero en lo particular a mí me ha sorprendido la vida y la entrega que tuvo este personaje. Y en una ocasión le preguntaba a alguien que cómo podía comprobarme la existencia de Dios cuando yo aún no era cristiana. Y esa mujer se limitó y me dijo, ¿tú crees que si tú conocieras a un hombre que lo tuviera todo, tuviera riqueza, tuviera fama, tuviera prestigio, tuviera reconocimiento, fuera inteligente, dejaría todo eso para pasar a ser alguien perseguido, que lo apedrearan, que se burlaran de él, que no tuviera por momentos ni qué comer? Entonces yo seguramente, y fue segura mi respuesta, yo les dije, no creo que haya un hombre que deje todo eso. Y me dijeron, hay un personaje en la Biblia que dejó todo eso por amor a Cristo, porque él lo vio en persona, y el tener la seguridad de que ese Dios existe le permitió dejar todo lo que él tenía para seguirle. Y pasó de ser un hombre reconocido, un hombre culto, un hombre con dinero, un hombre que de cierta forma reyes y de la realeza lo conocían, sabían quién era Saulo de Tarso, pasó a ser aquel perseguido, aquel que dijo, hay días en los cuales estoy en la abundancia, pero hay días también en los cuales estoy en la escasez. Fue aquel personaje que fue perseguido, fue llevado como prisionero, fue aquel personaje que sufrió por llevar el testimonio de Jesucristo. Creo que ese tema no se queda aquí. Espero que se le siga dando porque hay mucho de qué hablar, hay muchas cosas importantes a hablar de este personaje de Pablo, y seguiremos hablando en programas que a futuro, y esperemos que con la ayuda de nuestro hermano Ulises, nuestra hermana Claudia, también hablaba en el Pan Diario de este ejemplo que nos dejó Pablo, de esta reflexión que la tomó Pablo y nos dejó como consejo. También esperemos que a futuro, ¿verdad?, nuestro hermano Jason también pueda enriquecer esta vida de este famoso personaje, Pablo, llamado en su tiempo Saulo de Tarso. Esto ha sido el tema que he traído el día de hoy en Radio y TV Vida con Propósitos. Esperemos que sigan con nosotros y que nos sigan sintonizando para programas futuros. Dios les siga bendiciendo. Es muy extenso, yo creo que necesitaríamos yo calculo que unas 10 emisiones, ¿no? Así es. Porque podríamos dividir subtemas.
Pablo como militar, ¿verdad? Así es. Pablo como asesino, Pablo como, pues no sé, ahí mismo entraría perseguidor y ejecutor, brazo ejecutor del pueblo romano. O sea, Pablo, la conquista de Cristo hacia Pablo, ese es un solo tema. Así ¿Verdad es, que sí. hablaríamos tantas y tantas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿cómo este hombre hablar de la predestinación también? ¿Cómo fue predestinado para que llegara ese momento? Cuando dice que, usted que, bueno, ya lo vio más, lo vislumbra más el tema, cuando dice que una luz se le aparece a Pablo, y ¿cuáles son las palabras que le dice? Usted lo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿por qué me persigues? Entonces, ahí es donde entra una discrepancia de que, bueno, Dios, preguntarse, ¿cómo Dios se puede sentir perseguido? Jesucristo mismo sentirse perseguido por un hombre mortal, pero no era así. No era así. Exactamente, Así era es. su amor hacia el pueblo, su amor hacia la misma persona de Pablo, la infinita misericordia de Pablo, de Cristo hacia Pablo, que aún sabiendo que le había matado a tantos cristianos, Jesús tenía, el Señor dijo en su corazón, quiero parafrasear, este muchacho yo lo predestiné para que sea el apóstol más grande de todos los tiempos. Así es. Entonces, de verdad te quedas y dices tú, Dios mío, o sea, ¿cuáles son tus designios? No los conocemos, pero de verdad, ¿cómo le dice Pablo, por qué me persigues? Cuando pudiéramos decir nosotros como creyentes, como cristianos, decimos, bueno, como Jesucristo, teniendo el poder que tiene, está sentado a la diestra de Dios Padre, porque así lo recita Génesis, ¿no? Así Dice es. Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Son dos personajes que estamos hablando, de Jesús y de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que si en el principio de la creación, ya desde antes de la creación, Jesús estaba a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Quiere decir que la deidad de Dios estaba sobre el Hijo y el poder. ¿Y cómo le puede decir Dios mismo, Jesús, que todavía no estaba humanado, encarnado, decirle a un hombre mortal, ¿por qué me persigues? Quiere decir que era más grande el amor de Jesús hacia Pablo, a decirle, ¿por qué me persigues? Como diciendo, si yo te predestiné para que prediques mi palabra, ¿por qué? Porque Dios ya sabía que ese hombre iba a conquistar más de 2 continentes en la tierra. O sea, es maravilloso hablar de esto porque, o sea, es grande, es grandísimo, es muy extenso, no vamos a terminar, la verdad. Y sin embargo, con esto lo vamos a dejar, ¿verdad? O sea, pensar cómo Jesús se sintió perseguido por un mortal, pero no era porque se sentía perseguido. Porque una gente un día me dijo, pero es que como Jesucristo dijo que, pues es que es el amor de Jesús. Jesús amaba a Saulo de Tarso, como se llamaba. ¿Por qué me persigues? O sea, no lo quiso destruir porque él no se equivoca en la predestinación de decir, tú estás escogido para mi gloria. Y vemos ahora que podemos hablar de él. Tenemos un legado de Cristo. Hablaba que él dejó un legado en cuanto a los derechos de los abuelos, en cuanto a la vida personal cristiana. Cómo habla en los Efesios, cómo habla en las cartas, cómo habla en tantas y tantas cosas que le mandaba cartas a cada iglesia. Y eran iglesias grandes y poderosas. Sin embargo, ahora la iglesia de hoy, pues seguimos a veces trastabillando. Pero bueno, Dios tenga misericordia de nosotros y Dios tenga misericordia de todos aquellos que hemos creído. Y de verdad, algo, hermana, que quiera Pues yo aunar. creo, mire, algo que de lo que sí mucho me gusta ver la vida de Pablo es que él fue un hombre preparado. Y ahí es donde a veces yo estoy como en contradicción contra aquellos hermanos que dicen, creo que la preparación secular no es importante. Yo por el contrario digo, sí, yo creo que Dios nos tiene, como dice usted, predestinados para algo. Y entre mejor preparado estás, es la más forma, exacto, es un arma, es una herramienta que Dios te da para ir con más en el Evangelio. Y vemos que Pablo, a diferencia de Pedro fue hacia su pueblo, pero Pablo fue hacia reyes. Pablo fue hacia la nobleza y eso le permitió, ¿por qué? Porque él era una persona preparada, era una persona que se manejaba en otras
váyase en otras facetas, vamos a decirlo así. Hablaba varios idiomas. Así es, o sea, por ejemplo, si ahorita a mí me dijeran, te vas de misionera al África, yo lo pensaría y yo diría, lo que pasa es que no voy a poder ni pedir un vaso con agua. ¿Por qué? Porque no manejo más allá, leo un poquito, pero es un poquito de lo que yo leo el inglés, nada más. El hello, nada más, ¿no? Nada más, sí, exacto. O sea, y el uno que otro. Pero una persona que maneja 2, 3 idiomas y maneja bien el inglés, lo mandan a cualquier parte del mundo y dice, voy, porque me sé defender, porque tengo el conocimiento, porque sé. Entonces yo creo que sí es importante en esa parte. Es una de las partes que en ocasiones no he entrado en discusión, pero sí he entrado en contradicción con algunos hermanos que dicen que en ocasión la educación secular no es importante. En lo que a mí respecta, digo, creo que Dios nos usa y nos llama de diferentes maneras. Hay personas que nos llaman, bueno, dentro de esa ignorancia, y pongo como por ejemplo a mi abuelita, no sabía leer, no sabía escribir, la llamó y tuvo misericordia de ella así, y así la usó. Pero yo creo que si tú tienes oportunidad de prepararte, si tienes oportunidad de, cultivarte más, hazlo. Porque no sabemos si el día de mañana Dios te tiene predestinado como tuvo a Pablo. Entonces, sí, nada más. Exacto. Y es uno de los temas que se habla acerca de la vida de Pablo. Estamos en el punto teológico de la preparación de lo que Dios hizo, por ejemplo, con Pablo, porque Pablo lo apartó y dijo, bueno, este niño va a aprender estos idiomas, va a ser un militar, un hombre de guerra, va a ser hasta un asesino le permitió que fuera, porque mató a su propio pueblo. Sin embargo, allí entra lo que decimos, la soberanía de Dios, que Dios se lo permitió de alguna forma. Pero hay una cuestión muy importante. En el libro de la palabra del Señor dice en Proverbios que el alma sin ciencia es un alma muerta. Cuando yo encontré ese versículo en mi vida, entonces fue cuando yo cuando era chamaco decía, no, pues ¿qué caso tiene estudiar? ¿Qué caso tiene prepararse? Pero cuando yo encontré en la Biblia, el alma sin ciencia es un alma muerta, lo dice en Proverbios, dije, caramba, yo no quiero estar nomás así, yo tengo que prepararme en las cosas de Dios y en las cosas seculares, y de repente agarro y me pongo a leer artículos especiales así, y digo, pues esto no lo sabía. Y si no sabes, pues es como el que no ve, y cuando conoces, sabes, y cuando sabes, creces. Entonces, la verdad es que un alma sin ciencia es un alma muerta, y lo dice Proverbios. Así es. Así es. Entonces, preparémonos, leamos, escudriñemos, como dice la palabra, y bueno, tratemos de escalar, de subir, como las arañas que suben en las paredes, tratemos de subir lo más que se pueda. Aún en medio a veces de nuestros errores, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es bueno e infinito en misericordia. Así es. Amén. Pues esto es Radio y TV Vida con Propósito, y no nos resta más que agradecerles y darle gracias a Dios por sobre todo, no a nosotros mismos, sino a Dios, porque Él es el que en Él está el querer y el hacer. Él es el que tiene misericordia del que corre, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Amén. ¿Gusta despedirse con algo, hermano? Que nos sigan sintonizando. Amén. Seguimos en Radio y TV Vida con Propósito. Gloria a Dios. Dios le bendiga.